¿Cuántas historias repetimos en la vida? Y hasta que nos sanemos, No nos damos cuenta. no nos damos cuenta. ¿Cuál va a ser el tema? Sanar para no repetir la historia. Sanar para no repetir la historia. Bienvenidos a... Voces conectadas. Me quedé así pensando. Aquí recordando. Con Gabriela del Castillo y... Anaís así. Le hice trampa, se lo cambié y se quedó. ¿Viste? Bienvenidos a Voces Conectadas. Para poder activar el cerebro, ¿verdad? Que no quede Estamos todo igual. acostumbrados a lo mismo. Sanar para no repetir historias. Oye, esa repetición de historias, bueno, hay que estar bien conscientes y ver, o sea, sentarse uno realmente a revisar su línea de vida, ¿no? Como su línea de vida junto con la línea de vida de nuestros ancestros, padres, abuelos, para tú poder identificar realmente cuáles son esas historias que estás repitiendo, qué es lo que estás, en lo que estás cayendo una y otra vez, que están asociadas muchas veces con estas historias de nuestros ancestros, con nuestras historias también personales de nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Entonces, a mí esta parte me encanta porque a mí me encanta evaluar el árbol genealógico, ¿no? A mí me fascina tenerlo allí, empezar a mirar las historias de cada una de esas personas y te adentra, ¿no? A esa forma y te sorprendes. Te sorprenden de las historias que puedes encontrar. Totalmente. Esto es parte de está el genograma, está el árbol genealógico, que lo pueden ir trabajando, que es parte de lo que vimos nosotros en sistémica. Y es un trabajo, para mí ha sido un trabajo de honra, de admiración, de conocer las historias de esos antepasados, de todo lo que vivieron, de llegar a un punto de decir, wow, o sea, ¿cómo pudieron con eso? Exacto. Y sobre todo ver entonces qué parte de mi propia historia de vida estoy repitiendo con respecto a lo que ellos ya han vivido en mi historia familiar y cuáles estas que estoy repitiendo, pero que ya sí son ya como de mi propia existencia, de mi propia experiencia, de lo que yo vine aquí como Adriana del Castillo en esta vida a experimentar. Que ya es desde tu linaje en adelante. Exactamente. Pero cuando nos detenemos, que ya es desde nuestro linaje en adelante, ahí es cuando comenzamos a sanar para que no se repita la historia. Claro. ¿Qué es lo importante? El principio que hablamos también la vez pasada es darnos cuenta, es permitirnos autoobservarnos a nosotros y observar también esas historias para poder darnos cuenta de qué es lo que estamos repitiendo, porque es algo completamente inconsciente. Nosotros ahorita conversando nos sorprendíamos, pero es que es inconsciente, no nos damos cuenta. Y muchas veces necesitamos a esa terapeuta o a esa persona que nos ayude a mirar para poder salir, ¿no? Como de esa oscuridad y poder, wow, sí es verdad, estoy repitiendo lo mismo que hizo abuela, lo mismo que hizo papá, lo mismo que hizo mamá, lo repetí tal cual. ¿En tu caso? Sí. ¿Cómo darnos cuenta? Es como tú dices, no nos damos cuenta hasta que caemos en conciencia, ¿no? Pero creo que de una u otra forma sí te das cuenta que estás repitiendo un patrón o que se repite una historia de tu mamá, de tu abuela. Oye, en mi caso, mi abuela sola, o sea, quedó viuda joven, 4x4, chapalante. Mi madre se embarazó temprano, la separación. Y yo en busca de esa familia perfecta para ser mejor que mis padres. Exacto. ¿Verdad? Repito el mismo patrón, igual me separo temprano del padre de mis hijos. Entonces comienza también esta historia de madre soltera. Y yo creo que de una u otra forma tú dices, oye, estoy en el punto donde en algún momento estuvo mi mamá y donde en algún momento estuvo mi abuela. Igual que esas mujeres que viven maltratos, ¿no? Yo creo que cuando una mujer vive maltrato y su mamá vivió maltrato es porque vio eso de su mamá. O sea, de una forma u otra, sí, nos damos cuenta que estamos repitiendo algo. Y es como que, bueno, es que esto fue lo que me tocó. No. El primer error que hacemos. Esto es lo que me tocó, porque bueno, esto es lo que vi, esto es lo que aprendí y nos quedamos porque me tocó. Exacto.
pero sí, definitivamente tenemos que, cuando nos damos cuenta de que existe un patrón, tenemos que buscar ayuda y, y ya comenzar a eso, a ver y a disfrutar de las historias, de qué le pasaría, o qué le habrá pasado a mi abuela, qué le habrá pasado a mi bisabuela, qué le habrá pasado a mi mamá realmente, porque no sé. Y cuando vamos tomando más experiencia, te vas dando cuenta de que, oye, mi mamá fue valiente porque pudo transitar todo esto, Sí. realmente. Pero bueno, nosotras comenzamos fue con el diplomado en sistémica. Sí, en el diplomado en sistémica empezamos a mirar esa honra, ¿no? A estos ancestros, empezar a conocer esas historias en cada uno de ellos para poder ir enlazando eso que estábamos repitiendo. En mi caso, sí hay varias también cosas de más que todo la mujer, la niña buena, la que se tiene que quedar en casa, la que se tiene que portar bien, sale bien portada, o sea, esa historia de que tienes que ser, ¿sabes? La parte sumisa, ¿no? de esta historia, ¿no? Que no importa cómo esté la relación, hay que quedarse allí, ¿no? Es parte de lo que se fue viviendo en mis generaciones, sobre todo en la parte de las mujeres. Una de las cosas que más he repetido, esta parte de que llega un punto de sumisión completo, ¿no? Uh-huh. Y cambiarlas, ¿no? De empezar a mirar qué hacemos, honrar esas historias. Y una de las frases que se dice mucho en el sistema, permitirnos hacerlo diferente, ¿no? Sí. Permitirnos hacernos diferente. Que cuando ya nos damos cuenta, nos percatamos de cuáles son esas historias que estamos repitiendo o que vinimos porque las repetimos para poder sanarlas, porque ahí no se logró, en vidas pasadas no se logró la sanación, o en historias familiares no se logró la sanación, y vienes tú para darte cuenta de ella, para poder entonces sanarla. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de esa repetición? Honrarla, ¿sabes? Honrarla y permitirnos hacerlo diferente, y ojo con hacerlo diferente. Es como preguntarnos, ¿estoy bien con esta historia que estoy viviendo o realmente lo quiero hacer distinto? Sí. Porque también existe la opción de que yo esté bien con esa historia, o sea, a pesar de que se repite, yo estoy bien con la historia y me quiero quedar allí. Es libre albedrío. Sí. O realmente quieres hacer ese corte, quieres permitirte vivir nuevas experiencias, hacer el cambio en ti, modificar toda esa estructura, y que cuando tú logras hacer ese cambio, esa sanación, lo hermoso de esto es que toda esta historia anterior cambia, ¿no? Y se sana. No solo sanamos nosotros, sino que sanamos también tanto a las anteriores como las nuevas generaciones, claro, porque es como que venimos por un solo camino, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando yo decido hacer el cambio, abro nuevos caminos, abro nuevas posibilidades. Entonces mi próxima generación ya no camina por ese único sendero, sino que ahora tiene unos múltiples caminos para poder escoger algo distinto, ¿no? Y poder entonces quizás escoger el que ella más le gusta. En lo que estabas diciendo de que, bueno, si te sientes bien y decides quedarte con ese repetir de esa historia, está bien. Yo creo que si esa repetición de esa historia no causa daño. Exacto. Y que tú estés consciente de la perspectiva. Exacto. Y que tú lo hayas asentado. Oye, mira, se repitió, lo honramos, lo sanamos. Cambias quizás algunas cositas, o sea, pero si te quieres quedar allí, pero ya estás en conciencia de que estás haciendo una decisión, o sea, es aquí en tu actual presente, ya no es inconsciente. Ya estás consciente de que estás repitiendo un patrón, pero realmente estoy cómoda con esto, es así como quiero vivir. Es respetable, ¿no? Es respetable la historia. En mi caso, bueno, como les comenté anteriormente, mi mamá quedó embarazada muy joven, a los 17 años. Pareja joven, por más que sea, o sea, no tenía casi experiencia, la cosa. Mi papá un poco corazón amplio. Mi papá corazón amplio, trabajaba todo el día, ¿sabes? Se la pasaban en la calle y bueno, realmente la relación de pareja ya no fluía, pues. Y en aquel momento mi papá era muy fuerte de carácter y bueno, los gritos y las peleas también se hicieron presentes. Hasta que, bueno, decidieron separarse. En mí
quedó esa niña herida, ¿verdad? Que vio toda esa historia, porque bueno, yo era la mayor, yo viví toda la historia, y está como que eso de que yo no lo voy a hacer igual a ellos. Yo voy a tener la familia perfecta, yo voy a tener el esposo, yo voy a tener los hijos. Yo lo voy a hacer distinto, ¿no? Pero es yo lo voy a hacer distinto, no desde esta mirada de amor, porque es diferente, sino desde la rebeldía, sino desde la ego. rebeldía del ego, la arrogancia, La del que arrogancia, yo voy a exacto. ser mejor que mi mamá y mejor que mi papá. O sea, caemos en el juicio, ¿no? De que ellos no Exacto. fueron lo suficiente, no lo hicieron bien y yo tengo que hacerlo Sí. mejor porque yo... Sí, el ego propio, sí, es la arrogancia, justamente yo sí la soy la arrogancia. mujer que lo va a hacer diferente. O sea, yo voy a tener la casa perfecta, la familia perfecta, todo perfecto. En esto de todo perfecto, caemos en buscar el amor bueno, en los chicos que estaban a mi lado. Repetí la historia, quedé embarazada a los 19 años. Y bueno, un desastre. En el sentido de que no tienen experiencia. O sea, dos chamitos viviendo juntos, experimentando esto de ser papás. Realmente fue un poco complicado. Y bueno, no pasamos ni 5 años y ya estábamos separados. ¿Qué pasa? Que viene la separación y tú dices, ay, pero es que yo ahora estoy joven, ¿verdad? Tengo una vida por delante y ahora sí voy a disfrutar mi vida. Ahora sí voy a disfrutar mi vida. Te vas de fiesta, conoces nuevos hombres, sales a tomar, a disfrutar, a las discotecas y todo lo demás, de fiesta en fiesta. Y después caes en conciencia de que en algún momento tú le estabas criticando eso a tu mamá. Exacto. Y llegas a decir, wow, pero esto es ya en la terapia, ¿ok? Claro, que empiezas a trabajar en ti, que empiezas a mirar esas historias y te Sí. das cuenta de que lo que tú justamente le estabas diciendo a tu mamá, que era lo que tú juzgabas en alguna forma a tu mamá, era lo que tú estabas viviendo en ese momento. Claro, porque es que mi mamá para mí, mientras estaba con mi papá, era la mamá perfecta, ¿sabes? Era la mamá perfecta, íbamos así que la familia perfecta, pero al separarnos, oye, ella tiene que igual salir a trabajar para buscar el sustento, conoce a nuevas personas, estas nuevas personas le dicen, oye, tú eres muy linda, vamos, que es la historia que ella nos cuenta, pues porque ella era ella no era afeminada, ella se vestía con su moñito, sus bachiconcitos y su pantalón y ya. ¿Qué pasa? Vienen amigas y te dicen, vamos a vestirte bonita porque tú estás recién separada y tú estás joven, tienes una vida por delante, y la transforman de una manera del cielo a la tierra. Y comienza a salir, comienza a conocer personas y ya tú como hija, ¿qué dices? Esta no es mi mamá. Me cambiaron a mi mamá. Me cambiaron a la mujer. Esas amigas malucas. Esas amigas malucas. Y no te das cuenta, pues entonces, claro, no la comprendes como mujer. No la comprendes como mujer hasta que llega el punto. Pero ya hasta que llega el punto que ya has repetido toda la historia también. De que estamos en esa inconsciencia haciendo repetición una y otra vez. Una y otra vez. Pero cuando caes en conciencia también llega el miedo, porque ya tenemos hijos, y ya llega el miedo de que nuestros hijos repitan la misma historia. Exacto. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces allí? Para que vivan algo distinto, sanando tú. Sí, definitivamente esa es la única manera. Nosotros no, yo siento que con los hijos nosotros no podemos intervenir en sus propios procesos de vida, ¿no? ¿Qué podemos darle a los hijos? Herramientas para que si ellos se consiguen con algo en su camino tengan cómo gestionarlo y cómo trabajarlo, ¿no? Sí. Que no se encuentren como en el aire. Y quizás irle mostrando tu propia vida, mira mamá, esto fue lo que yo viví, tú puedes hacerlo también diferente. ¿Sabes? Como mostrarle distintas opciones a lo que ya tú estabas viviendo, ¿no? Pero no desde el punto de vista de que, mira, no, yo lo hice así y está mal, no, porque realmente son solo experiencias que nosotros decidimos tener en algún momento, ¿no? Que la vida nos fue colocando para podernos justamente hacernos conscientes de esto, de estas repeticiones, de estos procesos que se han venido, como que vida tras vida o generación tras generación, mejor dicho, se han venido repitiendo y bueno, estamos ahorita nosotros haciendo el trabajo de sanación y de cambio. Pero es a nivel de nuestros hijos, para mí es las herramientas. Sí. Darles esas herramientas, hablarles mucho de estos temas,
que ellos también aprendan a gestionarse emocionalmente, que ellos aprendan también a conocer nuestras historias y nuestras vulnerabilidades. Porque creo que una de las cosas que las generaciones pasadas eran que era el silencio, todo era tabú, de eso no se habla, esto es secreto familiar, esto se tiene que quedar ahí guardado, ¿no? O sea, no se puede hablar. ¿Qué pasa con esto? Que cuando estas historias quedan en secreto tapadas, las generaciones siguientes van a vivirlas para que eso pueda salir. Sí, entonces, ¿qué pasa con estos secretos familiares? Que si no salen a la luz o no se ven o no se habla de eso, las generaciones siguientes van a tender a vivir esas experiencias. Entonces, ¿cuál sería nuestro aprendizaje hoy? Hablar con franqueza con nuestros hijos, o sea, no tratar de no ocultarles cosas, decirles nuestras vulnerabilidades, nuestras tristezas, permitirle ver que somos seres humanos. Es como tú estabas comentando hace ratico, me quitaron a mi mamá. ¿Por qué? Porque tú veías solo a la mamá, pero no estabas viendo a la mujer. Exacto. Entonces presentarnos a nuestros hijos como mamá, como esposa, como mujer, como amiga, ¿sabes? Que tenemos distintas facetas, porque nosotros como hijos normalmente vemos a mamá como mamá, como y ya, mamá. No, ella es mamá. Incluso ahorita, claro, esta edad que tenemos, claro, yo sé sabemos cómo son nuestras mamás. Claro. Y bueno, tú conociste a mi mamá es una persona muy alegre, muy jovial, ya yo sé cómo es ella, pero a veces digo, ay, es que como hija quisiera que, pero no, o sea, ya. Claro, permitirles también a ellos, o sea, que ellos vean que nosotros también podemos tener amistades, podemos salir, tenemos gustos, tenemos cosas distintas, tenemos hobbies o pasatiempos distintos, ¿sabes? Que también necesitamos muchas veces nuestros espacios personales, ¿no? Porque ellos a veces por lo menos nos abrazan tanto, nos quieren tanto como mamá, que no quieren que nosotros vivamos tampoco otro tipo de experiencia, ¿no? Bueno, y cuando estás soltera, o sea, ellos te adoptan prácticamente. Sí, te adoptan. Y si son hombres, los tuyos son dos varones, la adoptan completamente. Entonces, yo creo que es parte de eso, o sea, mostrarnos tal cual somos, darles a ellos a entender de que nosotros también tenemos estas distintas facetas y darles a las herramientas para que ellos puedan también hacer su proceso de sanación. Otra de las cosas que se repite mucho de estas historias es cuando escogemos la profesión. Sí, también. Escogemos la profesión, y también a veces hay que sanarlas, ¿no? Porque estás a veces en una profesión para lo que llaman en biodecodificación o el sistema, la reparación, ¿no? Que estamos reparando. En mi caso, a mí me pasó y yo me hice consciente, creo que no fue hace muchote. Yo escogí contaduría pública. Pero revisando estas historias, bueno, sí me había hecho consciente hace tiempo, pero como que, o sea, llega un momento que, oye, ¿verdad que sí? ¿No? O sea, que como que te vuelves a dar cuenta. Mi abuelo, por parte de mamá, él nunca se llegó a graduar, pero él trabajó como contador público, pero nunca tuvo un título, o sea, él, sino por la experiencia que él fue teniendo, llegó a ser jefe de oficina de una petrolera, pero sin un título universitario, ¿no? Entonces, yo ahorita recuerdo que era importante que yo tuviera un título universitario, ¿no? O sea, era importante, ¿sabes? No era un técnico, yo soy originalmente un técnico y no, o sea, no era el técnico, era la licenciatura. O sea, era un título, ¿no? Que yo tuviera allí. Y realmente cuando me hice consciente de eso, dije, wow, es que este título es el de él. O sea, es como lo hiciste para reparar esa falta, ese vacío que había ahí. Y fue un trabajo muy lindo, ahí fue un trabajo de sanación, de honra, de entregarle, de honrarlo a él a través de ese título universitario, de toda esa experiencia que yo tuve también como contadora, y fue una forma como que también me permitió soltar también toda esa carrera, ¿no? O sea, toda yo la disfruté igual que tú, disfruté mucho esa época de trabajar como contador público, pero darte cuenta de que ese título podérselo poner a él, ¿no? O sea, mira, este es tuyo, lo hice por ti, sí lo tenemos, sí podemos, ¿no? Era como eso. Entonces fue como un trabajo de sanación muy lindo que se hizo ahí en ese aspecto, por lo menos en mi caso. Bueno, mi abuelo por parte de papá, la familia por parte de papá, mi abuela solo, ¿no? Que esa es otra cosa. Mi abuela lo cría y él también se entera súper tarde. Ya nos tenía nosotros ya, o sea, él se entera de que es prácticamente como hijo adoptivo de mi abuela, hijo natural de mi abuelo, pero adoptivo de mi abuela, ¿no? Mi abuelo lo tuvo con otra mujer y bueno, lo trajo a la casa y mi abuela no podía tener hijos y mi abuela lo crió, ¿no? Y para mí es una historia bellísima, por parte de mi abuela,
esa historia, ¿no? Pero que hay detrás no sabemos y bueno, yo para allá no voy a... Claro. No vamos a jurungar. Pero mi abuelo, por parte de papá, él trabajaba en la notaría. Fíjate, él trabajaba en la notaría. En la notaría, los registros, esas cosas, él trabajaba allí, él era notario. Y sí, cuando el momento que me di cuenta, yo también así como que, ay, fíjate, más o menos allí. Pero yo creo que lo importante que los que nos están viendo pueden hacer es como que si ven que hay algo que se les repite constantemente, tanto a ellos como en el círculo familiar, sí, ¿no? Tanto como en el círculo familiar, es comenzar como a conocer las historias ¿no? Quizás tenemos nuestras abuelas todavía vivas y no disfrutamos de sentarnos a hablar con ellas y que ellos nos cuenten su historia, cómo conociste, abuela, ¿cómo conociste a mi abuelo? No sé, ¿qué pasó en eso? ¿De dónde? Si son extranjeros, ¿no? Porque hay muchos que vinieron de sí, otros países para acá. ¿Cómo fue ese venir? ¿Cómo fue ese transitar? E incluso a nuestros padres. Ni siquiera conocemos la historia de cómo se conocieron nuestros padres. Ni siquiera eso. Entonces, es como que comenzar a comunicarnos un poco más con ellos y hacerles preguntas que quizás pueden ser incómodas para ellos, porque bueno, es como digo, el tabú. Sí, el tabú. Pero tratar de ser empáticos y de conocer esas historias de esas abuelas. Yo tuve la fortuna de tener los últimos días de mi abuela materna en mi casa. Y ya yo estaba en esta onda y yo le decía, abuela, ¿y cómo fue tu historia con mi abuelo? Y fíjate, la historia de ella, yo decía, wow, Dios mío. O sea, ella tenía como un amor, su primer amor, como su primer amor, era el padre de sus 2 primeros hijos. Pero en aquel tiempo esos hombres se iban a trabajar en el mar y como que no sabían cuándo venían, ¿no? Cuándo regresaban. Entonces ella también era muy jovencita, imagínate, mi abuela tuvo su primer hijo como a los 15 años. Entonces ella se vio con este niño, la mamá de su suegra no la quería, o sea, hubo una historia allí bien, bien triste, pero al final es como que, bueno, él se fue, no sé, yo estoy aquí con estos 2 niños, mi suegra no me quiere, yo tengo que buscar cómo sostener a estos 2 niños. Y es cuando ella conoce a mi abuelo y bueno, ahí viene la otra historia, ¿no? Pero ella siempre se quedó enganchada con su primer amor y bueno, no quiere decir que no haya querido a mi abuelo, pero era algo que no la dejaba quizás como compenetrar. Claro, quedó algo ahí abierto sin cerrar. Algo abierto sin cerrar. Sí. Entonces imagínate ese viajero, ¿no? También. El viajero. Entonces es hacer conciencia de... Y eso, honrar. Sí. Honrar. Y tú estabas hablando de algo bien interesante que por lo menos a mí que fue de lo que aprendimos, es de pedir permiso al clan, ¿no? También, pedir permiso al clan para conocer esas historias o para que nos digan las historias que realmente necesitamos nosotros para nuestro trabajo de sanación de lo que estamos haciendo. Me pasó en estos estudios que había informaciones que al principio no las tenía, o sea, no tenía acceso, o sea, de alguna u otra forma trataba de buscarlas y no tenía acceso, ¿no? Cuando tú sueltas eso y lo dejas allí, el clan te lo va a traer cuando tú ya estás preparada para escuchar esas historias. Sí. Para tú conocer esas historias, ¿no? Sí. Entonces es otra de las cosas que sí hay que tener ese respeto y esa honra por pedirles permiso y que nos traigan la información. Y mire, va a llegar de alguna u otra manera, inclusive a través de sueños te puede llegar información relativa a lo que tú estás buscando y estás tratando de entender para tú poder hacer los cambios en esta vida. Porque más que todo es eso, es el entendimiento de la historia, es mirar, es honrar esas historias para tú poder entonces hacer tu trabajo interno de transformación y de sanación, ¿no? No quedarte simplemente con, no vivir en este señalamiento, ¿no? No es señalar, claro. No es juzgar, no es culpar, no es nada de eso. Es desde una mirada de amor, es desde una mirada de comprensión, es desde una mirada inclusive de admiración, porque uno ve esas historias a veces y uno dice, wow, o sea, todo lo que tuvieron que hacer
o vivir o sentir para Para que poder, nosotros para poder estemos aquí ahorita. y transitar para que nosotros estemos aquí sentados. Sí. Entonces es desde esa mirada, desde esa honra, para poder nosotros entonces en esta encarnación poder hacer esos trabajos de Y sanación. una honra bonita es que comiencen a hacer su árbol genealógico. Para mí fue un ejercicio espectacular, o sea, conectarte, y ahí fue cuando comencé a preguntar, ¿no? Porque es que ni siquiera sabemos las fechas de nacimiento, nada. o sea, nada. Comienza a hacer tu árbol, ¿ok? Comienza con mamá, con papá. Mamá va al lado izquierdo, papá va al lado derecho, pero cuando lo tenemos enfrente, O sea, si lo damos exacto. bueno, no sé cómo. Si lo vamos a hacer en el papel. No sé cómo explicárselos aquí a ella. Y que Si lo vamos a hacer en el papel, lo volteamos. Lo volteamos. lo volteamos, sí, vamos a hacer, lo volteamos así. Papá va de este lado, ¿ok? Y mamá va de este lado. Bueno, no sé, pero mamá va de este lado. Papá, lado derecho. Pero así, de frente a ustedes. Cuando lo voltean, está al Claro, revés. va a ver el revés. Pero allí comenzamos. Igual, ¿quién es la mamá de mi mamá? ¿Quién es la mamá de mi papá? El papá de mi mamá. Y así vamos colocando Indagando. encima de ellos todo ese linaje familiar y haciendo un árbol con todos los que podamos, ¿no? Sí, los que se vayan queriendo Los presentar. que se vayan teniendo. Los que no se presentan los honramos también como los Sí. excluidos. Muchas veces tenemos en el clan también esas personas excluidas que no son reconocidas o no son aceptadas, se honran igual. O sea, Sí. así no sepamos nombre, no sepamos nada de ellos, pero igualito le hacemos Y esa... es interesante eso de los excluidos, porque un excluido puede presentarse en una siguiente generación. Claro. Entonces, esa siguiente generación repite el patrón de ese excluido, Así, si no lo reconocemos. si no se reconoce. Por eso también es importante conocer las historias, porque para sanar precisamente y honrarles el camino a las futuras generaciones, ¿no? Exacto. Para que ellos vengan y tengan la oportunidad de tener una vida, no para reparar ya algo, aunque bueno, eso es algo muy, muy, muy circunstancial, ¿no? Pero que en lo posible vengan a vivir una vida ya para ellos y no para estar reparando Exacto, no para estar haciendo reparaciones de ancestros. Podemos hacer repeticiones en todo, o sea, cuando vemos que tenemos parejas con la misma, o sea, en nuestra propia vida, parejas que terminamos con una y empezamos con otra y tiene la misma, hasta casi que la misma, el mismo porte, sí. el mismo comportamiento, o sea, cuando repetimos esas historias hay que hacer las pausas. Igual en el trabajo. Si tengo compañeros de trabajo que me tratan de alguna forma en particular y si eso se repite de trabajo en trabajo, o con un jefe eso se repite de trabajo en trabajo, esas son repeticiones o cosas que tenemos que ir observando para poder hacer estos procesos de sanación. Es como que dicen, o sea, nosotros nos llevamos esta energía. Muchas veces las personas también que cuando se van del país, ¿no? Tienen una crisis en este país, se mueven completamente de este país, pero no sanan esa historia aquí, van y la repiten igual en otro país. O sea, pueden mudarse al extremo del mundo, pero la historia se va con ellos, la energía se va con ellos. Sí, tengo varios todo amigos. se va con ellos, a menos que tú decidas conscientemente hacer el proceso de sanación. Y eso pero si te vas huyendo... Sí, y eso es algo que me ha tocado vivir con un círculo de amigos, y que es como lo que hablábamos en el episodio anterior. Ellos quizás no van a entender si tú le dices esto, o sea, si tú le dices, pero es que tú no sanaste esto en tu país y arrastraste este dolor hacia el otro país, tampoco te vas a crecer en otro país. Tú le dices eso, lo primero que te van a decir, oye mami, tú estás loca. Exacto. Porque es que si yo estoy huyendo de allá para dejando crecer, todo en el pasado, todo que no sé qué, y entonces aquí, ¿cómo es posible? Este país tampoco sirve, este país no me deja avanzar, este país todo es carísimo, tengo que pagar agua, tengo que pagar luz. Entonces, bueno, si te estás quejando, igualito te estás quejando de lo que venías arrastrando. Claro. Entonces hay que estar bien conscientes de eso. Entonces la invitación es a eso, a que empiecen a mirar qué historias están repitiendo, qué historias están repitiendo, qué es lo que se está presentando en su vida de manera constante, que por más que tratan de alejarse de allí, siempre vuelven a caer. Entonces la invitación es
a sentarse, a mirar su historia, su línea de vida, mirar la línea de vida de sus padres, de sus abuelos, para que puedan ir comprendiendo un poco la historia y así puedan empezar su proceso de sanación y empezar a hacerlo diferente. A empezar a honrar su linaje, tanto materno como paterno, y para que, bueno, ya hasta la reconciliación familiar. Todo. Los cambios son impresionantes. Sí, los cambios son impresionantes cuando decidimos hacer esto. Y si tenemos hijos, los vemos rapidito en los hijos. Sí, es impresionante. más todavía. Es impresionante cuando tú haces esos cambios y hay cosas que tus hijos están haciendo que tú no quieres y tú haces el cambio, tú ves automáticamente el cambio en ellos, ¿no? Entonces, sí. Atrévanse a sanar, atrévanse a mirar un poco desde el amor, desde sin juicios. Pedirle permiso al campo, a su linaje, a sus ancestros y bueno, decirles que si estoy repitiendo estos patrones o estoy viendo tanto esto en mi familia, que cerrar los ojos y decirles, o sea, permítanme entender por qué y denme el permiso para sanar y hacerlo diferente. Bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en los próximos videos y suscríbanse, ¿no? Suscríbanse por favor al canal, compartan, comenten si tienen algún comentario. ¿Qué es eso que están repitiendo por allí? Y bueno, igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Así es. Verdad que sí, por favor, Adriana del Castillo en YouTube, como Detective del Ser en Instagram y Danzalma 7 en Instagram y Anaís Aguilera Danzalma en YouTube. Nos vemos, chao.